El ser humano está pasando por una época en donde se debaten muchas verdades. Nuestro experimento quiere saber las respuestas a estas dudas que se hace el ser humano. Hay personas e investigadores que aseguran que la frecuencia 432 Hz resuena con la frecuencia de Schumann, que es una frecuencia que se genera en la superficie de la Tierra y la ionosfera. Se afirma que la frecuencia 440 Hz se estableció así para poder manejar de manera determinada a las personas y que esta frecuencia puede mantener a las personas sumidas en un desorden interior. También hay quienes refutan estas ideas, pues afirman que en la naturaleza no hay frecuencias absolutas y por lo tanto no tiene fundamentos demostrables. Es por esta razón que varios experimentos se han llevado a cabo, comprobando que al exponer a las personas a una frecuencia más baja, contiene realmente propiedades de bienestar. Estos experimentos han hecho varias conclusiones, como que se reduce la ansiedad en tratamientos de endodoncia o hace que las ratas aumenten de peso. Asimismo, se han notado cambios en la presión arterial, la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria bajo la influencia de ambas frecuencias. Inclusive, se probó la calidad de sueño en pacientes con lesiones medulares, las cuales tendieron a dormir mejor bajo la frecuencia 432 Hz. Las afirmaciones que se hacen sobre la frecuencia 432 Hz se deben en parte a la cimática, que es la que investiga fenómenos ondulatorios y se utiliza para expresar las formas de las respuestas de sonido en diversas frecuencias. Los patrones de sonido aparecen al hacer vibrar placas de metal o platos redondos llenos de líquido. Estas frecuencias tienen efectos similares en el ser humano, ya que este está compuesto 70% de agua. A continuación, se presentarán los resultados de nuestro experimento. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el Grupo A, conformados por Tiffany, Keylor, Dalila, Erika, Alan y mi persona Billy. Nosotros quisimos hacer un experimento midiendo la respuesta galvánica de la piel con frecuencias musicales 432 y 440. Ahora mi compañera Tiffany nos va a explicar los objetivos generales que teníamos y la metodología que utilizamos. Bueno, en los objetivos tenemos descubrir si existe una diferencia entre las dos frecuencias, 432 y 440, y en la metodología se midió en dos sujetos de experimentación las dos frecuencias sin decirles cuáles eran, para ver cuáles sentían más diferentes o cuáles le agradaban más o le disgustaban. Ok, bueno, las personas que escuchan música bajo la frecuencia 432 se puede asociar con una disminución en la presión cardíaca y en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. También la frecuencia 432 se interpreta con sonidos agradables, armoniosos y apacibles que podrían, podrían hacer que las personas se relajen y estén en un estado, por así decirlo, bastante positivo. Por el contrario, la frecuencia en 440 se relaciona a una música, a un sonido más irritante, desagradable e incómodo, lo cual genera usualmente a una persona negativa, en un estado negativo. Sin embargo, en el ISO 9001, casualmente los instrumentos están afinados
en la frecuencia 440. Bueno, por esa razón, más que todo quisimos hacer este experimento. El estímulo fue grabado en casa con guitarra y voz de mi persona, en ambas frecuencias, 440 y 432. Aquí en el laboratorio tomamos a Tiffany y a Dalila como sujetos de experimentación. Ellas dos se les puso audífonos de estudio y antifaces y se relajaron, se reclinaron en el sillón para que se pudieran relajar más. Al principio se les pidió en el primer minuto que se relajaran. El segundo minuto ya empezamos con la primera frecuencia y en el tercer minuto con la frecuencia siguiente. En los resultados no se encontraron diferencias muy grandes. Sin embargo, las respuestas de ellas son subjetivas y prefieren la primera frecuencia. Esa es la frecuencia 432. Ellas no sabían que esa era la primera frecuencia. Y aún así nos fijamos más cerca en los resultados y si hay una pequeña diferencia, es de un punto nada más, pero 440 estresa un poco más. Bueno, para concluir, nos dimos cuenta que los resultados del experimento se iban de la mano con nuestra investigación, lo cual era ver que había una diferencia entre una y la otra. Nos dimos cuenta que las compañeras se iban estresando un poco más en la frecuencia 440, por el contrario en la 432 estaban un poco más relajadas, había menos actividad. Si bien usamos respuesta galvánica en este experimento, nos hizo tal vez falta como un encefalograma porque este nos indicaría qué áreas del cerebro están un poco más activas, que eso quedaría para futuros experimentos. Y bueno, nada más agradecerles por su tiempo. Los resultados del experimento no son concluyentes, pues a pesar de que no hubo una diferencia significativa en la respuesta galvánica de la piel en ambas frecuencias, se debe contestar las interrogantes de por qué existe una preferencia subjetiva en la frecuencia 432. Los pocos experimentos que se han realizado con el GSR han tenido resultados poco significativos. Sin embargo, experimentos midiendo la frecuencia respiratoria, la presión arterial y midiendo ondas cerebrales con el electroencefalograma sí han mostrado cambios significativos. Además, que las personas de manera subjetiva prefieren música en frecuencia 432. No se sabe a ciencia cierta por qué el GSR no detecta diferencias significativas, pero una de las razones por las cuales el GSR no encontró diferencias puede deberse a que la cantidad de tiempo que se expuso a los participantes a ambas frecuencias no fue suficiente, o porque el GSR no está construido para detectar estas diferencias que sí se encuentran a niveles de ondas cerebrales como en el EEG.